Desde Fábrica de Arte Cubano en La Habana te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema En Perspectiva reflexionaremos acerca del saldo político negativo que ha tenido el actual Estado argentino y cómo las medidas económicas y en materia de políticas públicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri ponen en situación de riesgo a los grupos sociales más vulnerables. En nuestro segmento Batallas por la Equidad honraremos la militancia de la dirigente política Eva Perón y en Cultura con Género conoceremos un poco sobre el trabajo de investigación en el campo del arte y el feminismo realizado por la historiadora y curadora de arte argentina Andrea Yunta. El 12 de agosto se llevó a cabo en Bolivia una marcha por la paz, cuyo eslogan fue «Basta de violencia hacia las mujeres». Hay que hacer un alto a la violencia y eso solo va a acabar con la conciencia. Para no reproducir relaciones de poder, para no reproducir actos de violencia, tiene que entrar en nuestras cabezas que las mujeres no somos propiedad privada de nadie, somos personas igual que los hombres. En la marcha participaron diversas instituciones y el presidente Evo Morales, quien acompañó a las mujeres en las calles. Por eso me sumo a esta gran manifestación de hermanas, que haya justicia y nunca más violencia contra la hermana, contra la compañera, contra la mujer. Nuevamente felicitar esta gran manifestación, acompañamos y van a seguir acompañando con normas. En respuesta a las exigencias de las mujeres bolivianas, el gobierno puso en marcha un plan de emergencia para atender los crecientes casos de femicidios en el país y propuso la incorporación del feminicidio como un delito de lesa humanidad. En Ecuador, las feministas exigen al Congreso la despenalización del aborto en caso de violación. Los colectivos ecuatorianos en defensa de las mujeres se manifestaron frente a la Asamblea Nacional para debatir las causales en las que podría legalizarse la interrupción del embarazo. Apoyamos la lucha internacional en pro del aborto libre, seguro y gratuito porque sabemos que los abortos clandestinos que generan muertes son asesinatos de Estado. Hasta ahora, las únicas causales aprobadas por la ley para interrumpir el aborto en Ecuador es la causal salud y la causal violación de una mujer con discapacidad. Ante las demás posibilidades, los grupos sociales radicalmente conservadores se oponen y el gobierno de Ecuador y la ley sancionan con 6 meses a 2 años de cárcel a las mujeres que abortan. Por otra parte, en México, gracias a la presión del movimiento social feminista, fue legalizada la causal violación sin necesidad de procesar la denuncia. Definitivamente es producto de la organización de las mujeres en las calles, de los distintos colectivos y organizaciones de mujeres. Creemos que es necesario no solamente lograr la despenalización en caso de violación o la legalización, sino en todos los casos. Olivia tiene 12 años. Al nacer se le asignó el sexo masculino en sus documentos. Sin embargo, ella siempre lo tuvo claro. Nació como con otras personas que se han identificado que siempre se han identificado con un género y luego han descubierto que eran de otro género. A mí no, yo siempre he sabido que era una mujer. Siempre se refirió ella misma en femenino y decía que era una niña. Su familia, al principio, no entendía por qué. En casa, tanto su padre como yo, pues erróneamente, pues le decíamos que no, ¿sabes? Le reñíamos y le decíamos, no, vamos a ver, pero tú tienes que mirarte, y tú que, pues no eres una chica. Un tiempo después, llegó la frase que lo cambiaría todo. Pues como a cualquier niña tú le preguntas, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Pues hay quien te dice, pues yo quiero ser futbolista, yo quiero ser actriz, una princesa. Cuando siempre le preguntábamos a Olivia, ella lo que solía decir es, yo de mayor quiero ser una chica. Melanie y su marido empezaron a buscar ayuda y lo hicieron en una asociación de familias de menores transexuales. Allí encontraron todo el apoyo. Nuestra pata principal es el acompañamiento a familias, les damos información, formación, para que a través de las personas adultas de la familia, la persona trans menor pues llegue a vivir plenamente, ¿no? En todos los aspectos. Gracias a la asociación, Olivia fue respetada en su escuela tal y como es. En su documento de identidad aparece como Olivia, pero el sexo registral sigue sin reflejar su verdadera identidad. Con la reciente decisión del Tribunal Constitucional ya podrá cambiarlo. Sin embargo, hay trampa. Tendrá que demostrar ante un juez que es lo suficiente madura y estable como transexual. ¿Quién dice si tú eres una persona madura?
¿qué estamos? Que al final, en vez de esperar a los 18, a lo mejor hasta que tengas 14, 16, porque a lo mejor a mi hija que tiene 12 no se la considera una persona madura. ¿Quién dice situación de estabilidad de una persona transexual? ¿Qué quiere decir? ¿Que tienes que llevar 10 años? No sé, sabemos si cada juzgado va a tener un criterio diferente, si se va a establecer algún tipo de diagnóstico, algún tipo de test, no lo sabemos, pero nos preocupa bastante, claro. Olivia visibiliza una historia que para ella es completamente normal, no tanto para la ley española, que sigue sin incluir, como reclaman las asociaciones, un reglamento que despatologice la transexualidad a nivel estatal. Edu Marín y Pilar Bebea, Telesur, Madrid. Te propongo ahora conocer algunas cifras que nos muestran cómo las políticas neoliberales del gobierno argentino afectan la vida de muchas minorías sociales en este país sudamericano. Consecuencias de las políticas neoliberales en Argentina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, INDEC, entre 2018 y 2019 se registró una de las mayores tasas de inflación de la historia de Argentina, con un 48,5%, lo que significa una grave pérdida del poder adquisitivo para las y los trabajadores. Aunque los informes económicos y los medios de comunicación no lo advierten, las más afectadas por las políticas económicas de recorte y ajuste son las mujeres, quienes al enfrentarse a las carencias económicas no pueden optar por buscar otras fuentes de ingreso, ya que 9 de cada 10 mujeres en Argentina dedica 7,4 horas diarias al trabajo doméstico. Según datos del Observatorio de Violencia de Género de Argentina, durante el gobierno de Macri 2015-2019 se registraron 1.193 feminicidios. Cada 30 horas, una mujer es asesinada en Argentina. Las políticas públicas iniciadas con el gobierno de Cristina Kirchner, que buscaba garantizar los derechos humanos de la población LGTBIQ, se estancaron con la llegada de Macri al poder. Si bien las políticas neoliberales afectan a toda la ciudadanía, existen comunidades que por su condición social son mucho más vulnerables. Hoy, en nuestro segmento Lenguantes, te propongo conocer la categoría feminización de la pobreza. Según la teórica feminista española Rosa Cobo Bedía, la feminización de la pobreza es un término utilizado en el campo de los estudios de género para definir el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos humanos. Las cifras demuestran que las mujeres son las más pobres entre los pobres y las más vulnerables ante las políticas capitalistas, pues en la pirámide de la jerarquía del poder, las mujeres pobres y racializadas están en el estrato más bajo, al ser oprimidas por su condición de clase, por su raza y además por su género. Desde el año 2015, las medidas económicas del gobierno macrista han significado un atraso en materia de equidad social en Argentina. Hoy reflexionamos acerca de la amenaza que representan las políticas neoliberales de Mauricio Macri para las minorías sociales en Argentina y en Latinoamérica, en un contexto político de resistencia contra la derecha. Desde el inicio de la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri, sus políticas de Estado se enmarcaron en un paradigma neoliberal que trajo como consecuencia una serie de medidas económicas que desfavorecieron la calidad de vida del pueblo argentino, especialmente de los grupos sociales históricamente más vulnerables ante el capitalismo. Bueno, impactó negativamente, un gobierno neoliberal que viene a resentir todas las estructuras, por supuesto que impacta en las estructuras también del hogar, las estructuras de los espacios que ocupan las mujeres, sobrecargando nuevamente a las mujeres, que somos no solamente en Argentina, sino en el mundo, las que sostenemos los procesos, las que muchas veces sostenemos las organizaciones y le ponemos el cuerpo. Entonces, nuevamente emergieron los comedores y los comedores populares, las famosas ollas populares. ¿Quiénes las sostienen? Las mujeres. ¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes están ahí desde la mañana hasta la noche para darle de comer a
a los abuelos, a las abuelas, a los viejos, a los niños, ¿sí? Y quienes también asumen en el hogar el triple de trabajo son las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que impactó de manera negativa. También en la precarización laboral, un montón de mujeres que digamos, o se quedan sin trabajo o sus sueldos se achican muchísimo, entonces tienen que salir a buscar trabajo y el trabajo informal ha crecido de manera significativa en todo el país y las mujeres siempre llevamos el porcentaje más alto de un trabajo precarizado. Durante el gobierno de Cristina Kirchner se desarrollaron proyectos de inclusión social a las minorías, como la asignación universal por hijo y por embarazo a las mujeres, leyes de protección laboral a las mujeres para el descenso de la brecha salarial y la paridad en las matrículas académicas universitarias, así como la ley de identidad de género y el derecho al matrimonio civil para la población LGTBIQ. Hemos sostenido históricamente que 3 son los elementos o los ejes para lograr realmente la igualdad de género. La autonomía económica, la autonomía política y personal y la autonomía social. Ahora bien, el desarrollo de estos 3 ejes solamente pueden darse en una sociedad, en un país, en donde haya un proceso de inclusión social global con desarrollo y crecimiento económico. Soñar con la igualdad de género en un país inequitativo, en un país con grandes brechas sociales, es simplemente retórica o ilusión. Las políticas de gobierno de Cristina Fernández lograron avances en favor de las minorías sociales que con la llegada de Mauricio Macri no tuvieron seguimiento. El gobierno neoliberal de Cambiemos se enfocó desde sus inicios en restricciones económicas que desfavorecieron el proceso de integración social desarrollado por Fernández. Como resultado, las mujeres y los jóvenes se vieron completamente excluidos del proceso político. Desde hace más de 15 años existe la campaña por un aborto legal, ¿sí? Y voluntario. Entonces, que haya llegado al Senado el año pasado fue una conquista enorme de las mujeres, no de Macri, ¿sí? Lo habilitó y quedó ahí, por algo quedó ahí, ¿no? Quedó sin ser aprobado finalmente porque, bueno, no había una voluntad política. Se veía desde que llegó Macri una huida un poco de los jóvenes de la política, porque desde el gobierno se expulsaba a los jóvenes de la política y el feminismo realmente acerca a millones de jóvenes. La creciente ola feminista viene a la par de la necesidad de los grupos sociales vulnerables de recuperar el poder popular, y es por eso que la fórmula Fernández-Fernández encuentra en el feminismo uno de sus respaldos e impulsos más importantes. Y creo que tiene que ver con reconocer en este momento de la historia la dinámica y la potencia que tiene la juventud argentina, que ha tenido siempre, pero que hoy tiene como una marca de esta generación la búsqueda de disputar poder, porque como está totalmente cruzada por el feminismo como parte central y esencial, tenemos esa hipótesis, que es que todo el tiempo en el que los espacios no los ocupamos nosotras, nadie hizo nada por nosotras. Poder militar y votar por primera vez en un año tan crucial como este 2019 es súper importante y nada, me llena de felicidad por estar siendo partícipe de este cambio que queremos generar. La juventud, las mujeres, las minorías sociales son las y los protagonistas del proceso de transformación política que se asoma en Argentina. El periodo de gobierno de Mauricio Macri significó un grave retroceso en materia de justicia social, pero también logró que el pueblo argentino resignificara la importancia del poder popular y la integración social. Tiempo para hacer una segunda pausa. Al regreso conoceremos la historia de lucha de Evita Perón. Hoy en Batallas por la Equidad hablaremos de la inspiradora Eva Perón y de cómo sus formas de entender y hacer política siempre se vieron transversalizadas por la perspectiva de género. Eva Perón, hija legítima de Juan Duarte y Juana Ibarguren, conocida mundialmente como Evita, fue una de las mujeres más populares y recordadas en la historia latinoamericana, y no por actriz o por esposa, sino por amante de las luchas justas.
militante acérrima del peronismo, fuerza política que defendió hasta la muerte junto a su esposo Domingo Perón. Su voz fuerte y esperanzadora alcanzó hasta las esquinas más remotas de su país. Fue protectora de los trabajadores, a quienes amorosamente llamaba mis descamisados, y con quienes militó en una Argentina que a mitad del siglo XX se atrevía a pensar una revolución proletaria. Nació en medio de la pobreza en 1919 y murió en 1953 rodeada de cientos de miles de pobres que la amaron hasta las lágrimas. Si algo pudiera decirse de esta mujer es que rompió los moldes políticos de la época. La fuerza y el amor jamás se contradijeron en un mismo nombre, Evita. Este siglo no pasará a la historia con el nombre de siglo de la desintegración atómica, sino con otro nombre mucho más significativo, siglo del feminismo victorioso, Eva Perón. Sin dudas, Eva Perón es una de las figuras claves para comprender los procesos políticos que se han generado en nuestro continente en busca de equidad. Ahora te propongo hacer un recorrido por lo más destacado en materia de género en las multiplataformas web. A través de las redes sociales, las mujeres denunciaron el reciente caso de violación perpetrado por 4 policías contra una joven de 17 años en Ciudad de México. En las plataformas Instagram y Facebook circularon ilustraciones que reseñaron frases como «La policía no me cuida, me viola, la policía no nos cuidan nuestras amigas». En Twitter se posicionó la etiqueta «No me cuidan, me violan», con testimonios que reflejan su repudio y miedo a las fuerzas policiales. Si voy caminando sola en la calle, me da más miedo encontrarme con policías que con posibles asaltantes. Y ahora, ¿quién nos cuida de la policía? Hoy en Cultura con Género queremos mostrarte el trabajo investigativo de la argentina Andrea Yunta sobre el arte y el feminismo. Andrea Yunta es una historiadora de arte, investigadora y curadora de exposiciones argentina. Su interés investigativo se centra en el poder político y simbólico del hacer artístico latinoamericano. Yunta analiza obras en yuxtaposición con sus contextos políticos e históricos y parte del postulado del arte como herramienta potencial para la transformación social. Creo que es fundamental acercar en la medida de lo posible, con tantos instrumentos como se tengan a mano, la posibilidad de entender que una obra de arte no es un objeto fijo en la pared, sino que es un mundo compactado de experiencias, de pensamiento, de formas de entender el mundo, de proyectos, y que el acceso a ese caudal de materiales compactados en esas formas es fundamental para presentar a jóvenes, niños, adultos, formas alternativas de entender el mundo. Andrea Yunta mira el arte con gafas descoloniales y antipatriarcales. Como docente, transforma los contenidos tradicionales del pensum de arte e introduce saberes latinoamericanos. Ahora, recientemente obtuve el cargo de profesora titular de la Cátedra de Arte Contemporáneo, que, el contenido de esa cátedra decidí transformarlo y en lugar de contar solamente la historia del arte europeo norteamericano, el currículo nuevo va a tener como objetivo un programa sobre mundialización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir ser capaces de entender que la contemporaneidad y el siglo XX no se definen en torno a dos partes del mundo, sino desde todo el mundo. Es pertinente aclarar ya desde ahora que cuando hablo de artistas mujeres no me refiero a la condición biológica mujer. En tal esquema, la condición de mujer es subalterna, secundaria, y esto se verifica en todos los campos de la organización social, en fundamentalmente su escasa llegada a los lugares de poder. Y en el campo del arte, a su representación limitada en las colecciones de los museos, en el mercado de arte y en las exposiciones, tanto en las exposiciones colectivas como en las individuales, en las cuales a las
De acuerdo a los datos actuales, las mujeres no logran o logran en el mejor de los casos una representación del 30%. El más reciente trabajo investigativo de Yunta es Feminismo y Arte Latinoamericano, historias de artistas que emanciparon el cuerpo, un texto que entiende el hacer artístico de las mujeres como una forma de enunciar sus realidades a través del universo simbólico del arte, cuyas posibilidades son infinitas. Con esta información cultural llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube con Género Telesur. Te dejamos con la música de Perota Chingó, Reverdecer. Hasta una próxima entrega de Con Género.